Perú, Guatemala, Venezuela, toda América Española, Brasil también, y Australia, Indonesia y Nueva Zelanda, ¿no? Aquí Grindr es el top. Todos conocemos a Grindr, ¿no? Por ejemplo, hay otra aplicación que esa creo que nunca la había escuchado, que se llama Voy Ahoy. Bueno, Voy Ahoy. Haz cuenta, Voy, la letra A y luego Hoy, la palabra en español hoy, ¿no? Voy Ahoy. Y esa es popular en Corea del Sur. O sea, es más popular que Grindr, es la más popular en Corea del Sur. En África, por ejemplo, en Nigeria, en Egipto, en África del Norte, en Turquía y ya, ¿no? Esta aplicación no la conozco, pero por los países donde está y también para allá vamos, cómo se han utilizado también esas aplicaciones en distintos contextos de homofobia o no. Pero yo creo que a lo mejor esa tiene que ver por ahí, quién sabe, no sé, es algo que me estoy inventando. Por ejemplo, hay otra, esta de Planeta Romeo, que fue de las primeras y que ya decayó por lo menos aquí, pero en la India y en Kenia, en África, sigue siendo la más popular. Y Hornet, la de la abejita, yo digo que es una abejita, no sé qué sea, pero creo que es una abejita, pero es Hornet, que aquí también es muy popular, es como yo creo que la segunda que le sigue después del Grindr. La Hornet es muy popular en Rusia y en Tailandia, ¿no? Porque quién sabe, pero bueno, ahí están, son populares. Que son como dos países como diametralmente distintos, porque por ejemplo Rusia, pues todos sabemos que Rusia no es como precisamente un buen lugar para ser gay. Es un país que pues está atravesando en un periodo muy fuerte de oscuridad en cuanto a temas LGBT. Pero Tailandia no, Tailandia es un país que si bien no es el paraíso del gays, pero es un país pues relativamente abierto, es de los países más abiertos de Asia en ese sentido. Pero pues en los dos se usa Hornet. Y por ejemplo hay la de Scruff. La de Scruff, según este mapa, y bueno, es en la página de BuzzFeed, pues dice que esta Scruff se utiliza en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, yo hasta donde sabía, no podías como respirar o ir al baño y cosas así. Pero pues ahí dicen que se usa Scruff. Y bueno, hay otra que en Japón es muy popular que se llama 9 Monsters, ¿no? O 9 Monsters, si quieren verse internacionales. Esa es como un poco el mapita. En términos generales, pues la más popular es Grindr, ¿no? No nada más porque sea como en los países donde más apertura hay, sino porque pues es como en las mayores regiones del mundo, o sea, todo el continente americano, más toda Europa Occidental, más Bahrein, más Australia, o sea, y de hecho, o sea, aquí estamos hablando de las que son más populares, no es que en otros países no se utilicen todas, pero es como las que más tienen un poco de popularidad en estos países, ¿no? Dice que les cuente el chisme, ya después les cuento todos los chismes, pero dice también Ángel que se quedó como en 3 aplicaciones atrás, las demás, yo también, bueno, yo las que, porque yo la verdad, yo no soy de esas mustias que dicen, ay no, yo nunca las he descargado, y yo no les, ya la verdad, sí las he usado y las he usado todas y las he disfrutado, ¿no? Entonces yo las que sí conocí eran Grindr, esa de Planeta Romeo, la de Hornet, la de Scruff, la de Blood, una que se llama Blood, que se utiliza en China, que de hecho esa tenía ahí como sí ha sido muy popular, y las que sí no ni idea era esta de 9 o de 9 Monsters y estas de Boy o Hoy, esas sí no esas sí no se las manejo. Pues las demás sí, las demás yo sí las conozco, más otras, ¿no? Y hablando por ejemplo de esto, esas nada más son como los datos curiosos, ¿no? De esta situación. Por ejemplo, hablando de Grindr, Grindr tiene aproximadamente de entre 4-5 millones de usuarios en todo el mundo, lo que más o menos se ha detectado, ¿no?
se fundó en 2009. Obviamente pues no era muy popular en el 2009, pero bueno, y Hornet se funda en 2011. De hecho, bueno, no, Grindr ha de tener muchísimo más. Lo que pasa es que no tengo el dato porque Hornet, ellos dicen según en su página que tienen 25 millones de usuarios en total en todo el mundo, ¿no? Y aquí igual Taiwán, y bueno, también le mete Francia, Brasil y todos los demás, ¿no? Pero pues sí, Grindr es como la más popular en Estados Unidos, en Australia, en América Latina, ¿no? Grindr ha de tener, yo creo que por ahí de los 30 o más, nada más que en su página no dice cuántos, nada más dice, tiene millones de usuarios, ¿no? Pero no sé cuántos. Y un dato que yo había sacado de 4 millones, pero esta no es muy creíble, yo tampoco me lo creo mucho. Yo creo que son muchísimos más. De hecho, Grindr es tan popular que no sé si se acuerdan, que el Grindr, en los Juegos Olímpicos de Londres, creo que fue en el 2012, Londres desde 2012, que en los Juegos Olímpicos, y de hecho pues sí, ¿no? Aquí en el mapita que les decía, bueno, de los datos que hablábamos ahorita, pues es muy popular en Inglaterra, no como las más populares. Bueno, pues que en los Juegos Olímpicos de Londres, en la Villa Olímpica, o sea, no fue que en turistas en la ciudad de Londres, no, en la Villa Olímpica, Grindr se cayó de tantos usuarios que había y de tanta gente que estaba buscando de tantos atletas que estaban buscando con quién ponerle el servicio de Grindr. Se cayó y o sea, los de Grindr tuvieron ahí como que levantarlo rápido porque había tanta saturación que pues al final rompió el servicio del pobre Grindr, ¿no? Eso fue en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. Conocemos y sabemos de varios atletas que han salido del closet, pero pues no se compara como para que se le haya caído el servicio, ¿no? O sea, ¿cuántos atletas closeteros? Imagínense cuánta cosa divertida haber pasado en la Villa Olímpica, ¿no? Como pasó eso en Londres de 2012, en las Olimpiadas de Río de Janeiro, los de Grindr ya como que se prepararon y prepararon como el servicio para tener como más cobertura y más cosas ahí en la Villa Olímpica. Y pues sí, ¿no? O sea, al final en Río no se cayó el servicio de Grindr, pero sí tuvieron también muchos usuarios. De hecho, bueno, eso ya se venía dando desde hace varias Olimpiadas, pero en las Olimpiadas de Río, en la Villa Olímpica tenían expendedores ahí de condones gratuitos para todos los deportistas, ¿no? Entonces, y también, ahorita que me acuerdo, en Londres, en el mismo Londres, es que yo creo que los ingleses, los de el gobierno tuvo que como que ya no supe al final si lo hizo o no, pero estaba pensando en cerrar o en cancelar el Grindr en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, ahí donde vive la reina viejita, porque había mucha demanda ahí, pero aparte se ha detectado que trabajadores y que gente de la guardia real inglesa, pues tenía su Grindr y se ligaba gente y los metía al Palacio de Buckingham a coger, ¿no? Entonces al final la policía inglesa pues se escandalizó porque dijo, ay no, o sea, se van a meter y van a matar a la reina o algo así. Entonces que decidieron como que mejor como que medio que prohibirlo ahí en el palacio, o sea, en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, no en toda la ciudad, simplemente ahí, pero porque había gente de la, o sea, estas guardias ingleses con estos sombreros enormes que parecen como cabello de Marge Simpson, estos usaban su Grindr y ahí andaban ligándose a los chavitos pues allá afuera del palacio, ¿no? Y los andan metiendo ahí para divertirse, ¿no? Entonces, o sea, estas son cosas curiosas, pero qué tan populares que han pasado estas cosas, ¿no? Ahora, en otros países y en otros contextos también se han utilizado pues a la mala, ¿no? Esto primero pasó en Rusia y después ha pasado en Egipto,
ha pasado también, ahorita está pasando está pasando en Egipto, pero también pasa en Turquía, pasa en Chechenia. Todos hemos escuchado las cosas tan brutales que pasan en Chechenia, en donde la policía, por un lado la policía y por otro lado los grupos homófobos y los grupos así neonazis y toda este combo de gente loca, ha utilizado las aplicaciones, por ejemplo pues el Grindr y todas estas, las han utilizado para ligar a gente gay y para poder, ya sea en el caso de los grupos estos homófobos horribles, pues asesinarlos o secuestrarlos o golpearlos o todo junto, ¿no? Y en el caso del gobierno o de los gobiernos, pues para arrestarlos. Para extorsionarlos, para cuanta porquería sea, ¿no? Entonces, hay en esos, obviamente hay recomendaciones, hasta los de Grindr han dado recomendaciones, pero en esos contextos pues también es muy difícil utilizar ese tipo de aplicaciones. De hecho, yo en algún momento cuando pues tenía el Hornet, porque ya no tengo casi aplicaciones de esas, en el Hornet, el que es como el de la abejita anaranjada, ese tiene una función muy interesante, que tú te puedes posicionar en cualquier parte del planeta que quieras y ahí te salen los que están cerca de esa zona. O sea, no es como el Grindr, que es donde tú estés parado, te detecta tu geolocalización y ahí te pone los que están alrededor, sino que tú puedes como moverte a otros lados, ¿no? Entonces yo en noches de ocio pues me movía a cualquier país del mundo para ver quién andaba por ahí. Gente que nunca me va a pelar ni con quién iba a hablar, porque pues yo nada más andaba jugando. Pero sí hay una tendencia como interesante, que en los países donde hay más homofobia, por ejemplo en Rusia, en Europa Oriental en general, pero en Rusia, en Egipto, en Arabia, en Corea del Norte ahí sí de plano no había nada, porque Corea del Norte es una cosa muy rara, pero en países del sudeste asiático, la mayoría de la gente que lo usaba no tenían foto, o por lo menos no tenían foto de cara, ¿no? Tenían foto de cuerpo, de paisajes, de lo que fuera, ¿no? Y de los que llegaban a tener fotografía y foto de cara y todo, no era gente del país, eran turistas, ¿no? Eran turistas gringos o de Europa Occidental o de cualquier otro lado, ¿no? Entonces hasta también ahí te das cuenta de cómo va, o sea, en cada contexto, en cada país, como se esté manejando no solo el colectivo, sino la sociedad en su conjunto, pues también como que se refleja un poco en las aplicaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, en nosotros aquí en México, pues lo que estábamos hablando hace un ratito de cómo nos quejamos de la gente muy clasista, ¿no? Y de gente bien, y de gente con foto de no sé qué, ¿no? Y que no sean superficiales, pero yo pongo mi pene, ¿no? Y también, obviamente, pues hay esta gente, ¿no? De no morenos y no sé qué, o sea, una cuestión súper racista combinada con clasismo, con todo. Pero eso a lo mejor lo vemos aquí en México. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las cosas como que siempre hasta hacen como burla y se quejan, y o sea, es hasta como ya muy muy común, que hay gente que pone en Estados Unidos en sus Grinders o en sus Hornet o donde sea, que ponen no negros, ¿no? O no latinos, o no asiáticos, o gente que de puro asiático, ¿no? O puro latino, no lo que sea, ¿no? Eso es un problema de racismo que hay en Estados Unidos muy fuerte, ¿no? Pero eso es un problema que hay allá, y porque allá también hay como, o sea, inmigraciones de muchas partes del mundo y todos como que están muy separadas una de otra, ¿no? Entonces ahí sí hay muchos asiáticos, muchos negros, muchos latinos, y o sea, y parte de este pensamiento racista también se ve y se refleja ahí en Grindr. Lo que pasa, por ejemplo, en lugares como Europa, por ejemplo, como en lugares como en España, en donde también ponen no negros, no nigerianos, no africanos, ¿no? Porque hay mucha inmigración también allá. En lugares, por ejemplo, como en Inglaterra, uno de los grandes problemas que había en el Grindr, aparte de estas cosas chuscas que les decía, uno de los grandes problemas es que en el Grindr se ofrecen mucho drogas, ¿no?
pero mucho, digo, aquí también en México también vemos dealers y gente que ofrece y poppers, pero que allá en el Reino Unido pues es